Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana a semana te traemos todos los temas relacionados con el mundo de la fotografía como negocio, es decir, todo lo relacionado con el marketing, el posicionamiento web, la creación de contenidos, cómo encontrar clientes y un largo etcétera. Pero vamos a presentarnos primero. Conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Muy buenas. Y yo soy Johnny Gómez. Y el tema que vamos a tratar hoy es cómo conseguir clientes con los podcasts. Podcast, que es una herramienta que se está poniendo ahora de moda, vamos, que tiene un potencial y que ya, como nos estáis escuchando, algunos estaréis viendo que es un video podcast, Sí. pero prácticamente todos nos estaréis escuchando y es una herramienta alucinante, es una herramienta, bueno, hablaremos ya, pero es más fácil de manejar de lo que parece y que tiene mucho potencial. Pero antes os queremos recordar que tenemos nuestras consultorías donde podéis trabajar con nosotros para que os ayudemos con esta estrategia de cómo lanzaros, cómo mejorar si ya estáis trabajando como fotógrafos o fotógrafas, y lo podéis encontrar toda esta información en vivirdelafotografía.es/consultorías. Pues en este caso, como digo, vamos a hablar de podcast, pero ya hablamos de ello en su momento en el capítulo 10. Estuvimos hablando de creación de contenido, con pequeñas pautas de diferentes contenidos que había, y dándole importancia a cada uno. Pero claro, el podcast se merece un podcast entero, nunca mejor dicho. Exactamente. Es que tenemos muchos tipos de contenido, que era lo que hablamos ya en el podcast en el episodio número 10, que hace ya 40 y muchos episodios. Sí. Y la cosa es que ¿por qué os hablamos en especial de los podcasts? Porque tienen un potencial increíble. Quizás vosotros y vosotras que nos estéis escuchando en podcast ya lo sabéis, porque normalmente quien ya está metido en el mundillo de escuchar podcast, está ya en esta secta, ya... pues ya sabe que esto vicia y que ve que hay un auge de cada vez más podcasts que cada vez tienen más escuchas, etcétera, etcétera. Quien nos veáis a través de YouTube, a lo mejor penséis pero eso es una tontería. Para nada. O sea, pensar que nosotros, la gente que nos ve en YouTube son migajas, pero literalmente migajas de la gente que nos escucha a través de únicamente audio, que ahora hablaremos de plataformas y demás. Pero bueno, vamos a hablar primero. ¿Por qué en este caso el podcast tiene tanto potencial? Vamos a empezar hablando de esa menor competencia. Claro, principalmente pensar una cosa. ¿Cuánta gente tiene página web de fotografía? ¿Cuánta gente tiene canales de YouTube de fotografía? Canales de YouTube, no me he puesto nunca a contarlos, sería muy aburrido, pero en castellano yo creo que debe haber miles o decenas de miles de canales. Hablo desde el canal más pequeño que tiene 5 suscriptores hasta el que tiene 2 millones de suscriptores. Pero debe haber seguramente decenas de miles solo que hablen castellano. Pero es que en páginas web, o sea, eso se triplica porque, claro, lleva más tiempo que YouTube, hay más gente que le parece más fácil o sabe que tiene mucha importancia la página web. Y claro, ahí os vais a meter, o sea, por lo menos en la página web os vais a meter sí o sí. Entonces, si queréis crear contenido para atraer clientes, ¿dónde te quieres ir? ¿Dónde están ya todo el mundo ofreciendo esto o al mundo del podcast? A día de hoy... que habrá aquí, bueno, de habla hispana, 15 que sean constantes y que se lo hayan tomado en serio. Que yo sepa, o sea, que yo siga por lo menos 7, 8, pero ponle el doble, 15. Sí, no creo que haya mucho más. Yo estuve investigando para preparar este programa y más o menos 15 y alguno por ahí que puedas decir, vale, mira, 30, porque algunos acaban de empezar, que lo que hay... A lo mejor puede haber como unos 100 que yo haya visto, por decir así un poco a ojo el número, pero claro, son podcasts que empezaron hace un año, subieron 2 podcasts, lo abandonaron y mucho, pues que suele pasar cuando empiezas estas andaduras. Pero actualmente, aunque fueran 100, haciéndolo lo mejor del mundo, etcétera, etcétera, estás compitiendo contra 100 en vez de contra miles. Sí, es una locura. Además de, ya no solo hablamos de competición, entre comillas, de respecto a la competencia, pero ya no solo en un formato que es el que estamos acostumbrados a lo mejor a ver, a consumir, que es pues, o sea, la parte más visual, el tema en este caso del podcast, y aquí ya podríamos casi unir con el auge, ¿no? que tiene el podcast, es la facilidad que tenemos de consumirlo. A día de hoy estamos acostumbrados a YouTube sobre todo, o a contenido de lectura, que yo tengo que estar atento y tengo que estar pendiente ahí, y me consume un tiempo. Si me hago el podcast,
puedo desconectar, volver a conectar, porque tengo esa conexión, nunca mejor dicho, con la gente que está, con la gente que estoy escuchando, pero me lo puedo poner de fondo mientras que edito, mientras que conduzco. O sea, no requiere estar en primer plano con ello. Y eso da muchísima versatilidad. Claro, yo desde hace mucho tiempo escucho podcast por eso mismo, porque yo, por ejemplo, si quiero ver una película, perfecto, pero necesito 1 hora y media mínimo de mi tiempo. Sí, centrado en la película y disfrutando de la idea. Si quiero ver un vídeo que me interesa de YouTube, que acabo de ver que alguien ha subido un vídeo que no sé qué, no sé cuánto, ¡hala! 15 minutos, ¡guau! Pues tengo que buscar 15 minutos libres. Sí. Pero escucho un podcast, o sea, tengo un podcast y yo escucho podcast en la ducha, cocinando, Estás sobreestimulado. Claro, porque al final de cuentas, como tengo últimamente tan poco tiempo, que para consumir... Sí, entretenimiento o incluso formación. Exactamente. Necesitas hacerlo de esta forma, pues eso, que no sea lo principal, pero que puedas llevar a hacerlo. Claro, y ya no solo eso, porque... yo hablando con gente con esto de los podcasts, incluso en consultoría, que muchas veces a la gente le decimos, oye, si quieres crear contenido, móntate un podcast. Y mucha gente piensa, pero si eso, sí, lo decís, pero esto no tal. Y es que de verdad que no lo sabéis. Y pensar una cosa, Estados Unidos en muchas cosas siempre va como un pasito adelante, allí el mundo del podcast está mucho más avanzado y es que ves lo que está sucediendo en España y es que es lo que sucedió en... Sí, es un calco, pero a año vista, Claro. porque terminará pasando. Entonces, en este caso, es un tipo de contenido que está creciendo de una forma exponencial. Muy bestia. Muy bestia, comparado con el crecimiento que tú puedes tener con otras plataformas actualmente y que no conlleva tanto tiempo, porque además esa excusa, entre comillas, que tienen muchos fotógrafos o fotógrafas a la hora de hacer contenido, es que no quiero exponer mi imagen, es que me da vergüenza, es que... Bueno, pues el podcast, aunque aquí nosotros hacemos video podcast también para aprovechar las diferentes plataformas, pero no deja de ser una persona, 2, 3 invitados, lo que sea, que hablan sobre un tema para, pues eso, desarrollarlo y tú puedes estar en tu casa tranquilamente, lo puedes hacer en cualquier espacio. De hecho, se me ocurre, por ejemplo, que tú hagas un podcast de fotografía, porque eres especialista en fotografía de paisaje, y hagas un podcast cada vez que vas a buscar una localización. Y durante la localización, mientras que vas hablando, esa hora y media que vas andando, pues vas contando cómo se te ha ocurrido esa idea, como tal, estás creando un contenido que puede ser muy, muy llamativo para ciertos clientes. Es muy fácil de consumir, pero como bien dices, es muy fácil de crear. Si con que tengas un móvil y prácticamente con el típico micrófono que te viene con los auriculares de toda la vida... Sí. Y limpiar un poquito ese audio, que es súper fácil, ya está, no necesitas más, Sí, absolutamente nada. Las herramientas las tienes, luego habrá que ver de qué tema vamos a hablar, cómo vas a prepararlo, si tienes realmente el conocimiento necesario para poder transmitir, pero es que incluso en ocasiones no hace falta tener un gran conocimiento, sin embargo, tú tienes una forma de hablar diferente, tienes una forma de expresarlo, de contarlo. O sea, si lo tienes todo, estupendo. Claro. Pero que no requiere tener todas esas patas de la silla para que salga perfecto. O sea, siempre tendremos una posibilidad con otra. Otra cosa que quiero destacar es que el mundo del podcast en España realmente sí que tenía su nicho. Lo que pasa es que era nicho. Ahora se está abriendo a un público generalista. ¿Y por qué era nicho? Porque la única plataforma, por llamarlo de alguna manera, que había apostado por los podcasts realmente era Apple con iTunes, que ahora lo ha casi como separado de iTunes, aunque sigue estando dentro, creo, porque claro, no soy usuario de Apple, pero ahora se llama Apple Podcast. Google tiene Google Podcast. Si utilizáis, por ejemplo, la gente hispanohablante, conocerá todo el mundo a iVoox, que iVoox es... yo creo que también una de las causantes que, más allá de la gente que tiene dispositivos Apple, pues ha llevado ahí el podcast a todo el mundo. Pero es que hay cientos y cientos de podcatchers que hacen lo mismo que iVoox o que te hacen lo mismo que en su momento iTunes y demás. Y la cosa es que, claro, el rey era iTunes, era Apple. Pero ha llegado Spotify, que también llegó y... En su momento, lo único que ofrecía algo parecido a eso era Apple. Llegó Spotify, le robó la idea, por llamarlo así, ¿o no? La manzana ahí con el tema de la música y de pagar tu mensualidad y escuchar toda la música que quieres, bla, bla, bla. Y ahora se ha metido en el mundo del podcast y está fomentándolo muchísimo. Y estos son momentos clave que tenemos que aprovechar, que exprimir, ¿no? Porque además pensar que todavía aquí en España no ha llegado, por lo menos, pero ya existen podcasters que viven del podcast.
A nivel fotográfico, o sea, tú puedes tener un podcast de fotografía, hablando de fotografía o gestionando. Es cierto que llegaremos a un nicho en concreto, el tema de nichos ya hemos hablado más de una vez, pero aunque todavía no está monetizado el podcasting en España... Hay pocos, pero sí que están monetizados. Lo que no está es... como Sí, no se ha expandido. facilitado prácticamente desde todas las plataformas el que tú puedas tener tu podcast de pago. Lo que se está haciendo aquí, y lo implementó iVoox hace poco, que la verdad es que de muy buena manera, sí. y demás, es que tú puedes crear tu podcast normal y decir, vale, tienes por decir un ejemplo, toda la semana tienes nuestro podcast de Vivir de la Fotografía, y inmediatamente después de que consumas este podcast, te va a saltar otro que sea solo premium, que le suelen decir, para la gente que esté pagando la mensualidad, que la gente de ese podcast prefiera ponerle. Entonces, aquí es donde ya está habiendo gente que realmente, aquí en España, creo que nadie vive de lo que es solo hacer un podcast, pero en Estados Unidos sí, y se gana mucho dinero. Y llegará el día, como en su momento YouTube no daba para vivir, claro. Y luego resulta que sí, y otra vez que no, y bueno, exactamente. Pero llegará es la igual. rueda, es la rueda que ya lo hablamos también en un episodio hace poco, que le llamamos el engaño de las redes sociales, como es algo cíclico. Sí. Y quiero recalcar que es el momento adecuado de meterse a hacer podcast, porque como Spotify lo está fomentando tanto, si tú metes tu podcast en Spotify, te va a dar lo que luego no te va a dar dentro de 4 años, cuando todo el mundo haya 40.000 podcasts de fotografía y diga, ¡ay, qué idea más buena! Voy a hacer lo mismo. Y llegar siempre tarde. Y además, según estaréis escuchando esto, diréis, vale, pero ¿yo de qué hago el podcast? ¿O cómo lo planteo? ¿O cómo tal? Primero, antes de lanzar todavía, para darte otra pauta más, piensa que vamos a tener un público diferente. Generalmente la gente que consume podcast, repetimos, es gente que no tiene tanto tiempo para absorber esos vídeos, para leer esos posts en tu blog, y tienes un público diferente, ¿vale? En otros, por ejemplo, nos pasa que en nuestro podcast lo escucha un 50% mujeres y un 50% hombres. Sin embargo, los vídeos de YouTube tenemos un 90% hombres y un 10% mujeres. Ya solo por segregar por sexos, para una curiosidad. Luego habrá que ver países, habrá que ver edades, habrá que ver, un montón de posibilidades, pero para que veáis esa gran diferencia, y a partir de ahí, seguramente vuestro nicho, a la hora de trabajar con un cliente, pues a lo mejor se puede segregar en algún tipo de sexo, una edad, en una localización, o entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Perdón por la tos, que todavía sigo... Pero estás pachucho. Todavía no he terminado de pasar mi eterna enfermedad. Pero está muy bien lo que has dicho, porque cuando te metes en el mundo del podcast encuentras público que no está a lo mejor en YouTube, que no está ni siquiera en páginas web. ¿Y por qué vas a perderte esa tajada de posibles clientes? Y otra cosa que también puede surgir así de duda y demás es de... Vale, me la habéis vendido muy bien y veo que esto me puede funcionar muy bien y me voy a lanzar, pero ¿cómo hablo de fotografías, de algo que es tan visual? Y es que esto es también algo primero que te viene a la cabeza, y daros cuenta que ya hay bastantes podcasts, bueno, bastantes. Dentro de esto que hay 7, 15 más o menos de media que siguen funcionando a día de hoy y que se lo toman en serio, y que están hablando de técnica fotográfica, que están hablando de cosas puramente visuales. Sí que es cierto que a lo mejor pues tienes que darle ahí un poco de vuelta de tuerca para... Claro, no es lo mismo que si te pones a hablar de composición, es muy fácil en un vídeo pues poner una imagen y estar hablando de esa imagen, que decirlo y que la otra persona, el receptor, no esté viendo la imagen. Pero se puede hablar de muchas cosas, y enlazo con otra cosa que ya hemos dicho, y es que si tú eres fotógrafo o fotógrafa y no te dedicas a la formación, no tienes por qué hablar de fotografía. Claro. Tú puedes hablar de hacer un podcast que vaya orientado... Claro, aquí imaginación al poder. Nosotros tampoco tenemos unos cerebros privilegiados para sacar de todo, pero si tu nicho, por ejemplo, son hacer fotos de estas típicas de empresa, que hacer la foto al gerente, al CEO, al no sé qué, a todos los trabajadores y tal, tendrás que hacer un podcast que vaya orientado a esa gente. Y esa gente seguramente no quiera saber nada de técnica fotográfica y demás. Por lo tanto, no pienses que tu único contenido tiene que ser hablar de la fotografía, que es algo tan visual. Y aquí un último punto para ir acabando es también pensar que diréis, vale, pero es que ya hay 17 estos que hablan de fotografía, podcasts que hablan de fotografía, y es que yo voy a volver a contar lo mismo que han contado ellos. Primero,
primero, no es así. Y aunque fueras a contar lo mismo, aquí está la diferencia de tu marca personal. O sea, Claro. vas a contarlo de una forma diferente, lo vas a transmitir con esas experiencias que tienes tú. Entonces, la gente, aunque sea lo mismo, yo a día de hoy sigo alucinando como en YouTube, por ejemplo, hay 1000 vídeos de cómo manejar tu cámara y hay gente que se lo ha visto de uno, de otro, tal, porque cada uno lo explica de una forma diferente y se adapta mejor a sus gustos o no. Entonces, en el podcast pasa igual. No pasa nada por repetir. Una cosa es repetir, otra cosa es copiar. Claro, está claro. Pero no pasa nada por repetir contenido, porque es que al fin y al cabo lo estás contando de una forma diferente. Claro, nadie tiene la exclusividad de hablar de tal técnica ni de cómo configurar una cámara, y mucho menos, y además pensar que cuánta gente hispanohablante le gusta la fotografía y cuánta gente de esas, ¿no? Que dices, es que tal persona hizo o ha hecho ya un podcast sobre esto, o tal persona ha hecho un vídeo sobre esto, y es como, habrá millones de personas así y ese vídeo, ese podcast, esa web, la han visto, ¿cuánto? 100 personas, 1000, 10.000, 100.000, me da igual. O sea, fijaros toda la gente a la que podéis llegar que está ávida de esos conocimientos. A mí así a primer golpe de pensamiento se me viene a la cabeza, por ejemplo, los que os gusta hacer fotografía de retrato, de book de retrato, por ejemplo, a actores. Podréis hacer un podcast haciendo entrevistas a otros actores de cuáles son cómo han desarrollado para llegar hasta ahí, qué les han pedido a nivel fotográfico, a nivel expresivo, tal. Y ahí tienes un contenido muy llamativo para actores. Tú vas a poder meter tu cuña publicitaria, van a poder conocer a otro actor y bueno, pues son charlas que puedes hacer incluso vía Skype, vía online, y que estás haciendo, repito, un contenido que a lo mejor que a ti te gusta, pero a lo mejor sois actores, actrices, o vuestra pareja, vuestro amigo, lo que sea, lo puede tener, y ahí tienes un filón, una posibilidad. Pongo otro ejemplo. No sé si conocéis, que es un podcast que creo que es el podcast, el primero o el segundo más escuchado en España, que es el de Todopoderosos. Y son 4 personas muy diferentes entre ellas, un director de cine, un cómico, un tipo de la radio de toda la vida y un escritor, y hablan sobre cine, ¿vale? Pero es que, ¿qué os creéis? Que, por ejemplo, el escritor no ha empezado a vender muchos más libros simplemente a raíz de hacer un programa que no tiene nada que ver con su profesión, pero ahí está él, la gente sabe y... Le gusta, le cae bien, oye, voy a ver lo que hace, a ver lo que no sé qué tal, y hay un otro mini nicho que nunca habríamos llegado ahí. Exactamente, así que también tener esto en cuenta, y yo creo que ya os hemos puesto la miel en los labios para que os lancéis, pero ojo, si queréis que extendamos más la información, no de el por qué hacer podcast, por qué crear contenido en formato de podcast, sino queréis cosas más técnicas o saber un poquito más sobre este mundillo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Claro. ¿Cuáles son los nichos clave? Hay un montón, un sinfín de posibilidades. Si vemos que funciona, que os gusta y que estéis interesados o interesadas, lo vemos en los comentarios y demás. Claro. Oye, pues nos lanzamos a crear contenido, que para eso estamos aquí, para ayudaros y para daros ideas, pincharos un poco, como digo yo, sacaros un poco de la zona de confort. Así que yo creo que poco más. Nos vamos a ir despidiendo. Un saludo, nos vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Iba a decir hasta a las 7 de la mañana. Y nada más. Adiós. Chao.